Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Empiezo saludando a nuestro colaborador habitual en este espacio, a Gustavo Gariboto. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día, ¿todo bien? Romina, audiencia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, acá interesados en conocer más de tecnologías de reproducción animal. Ese es el tema que nos propones hoy y para eso trajiste un invitado que sabe y sabe del tema. Sabe y sabe del tema y me animaría a decir que vamos a tratar de ir en estos pocos minutos algo más allá de las tecnologías de reproducción animal, que además probablemente sea lo que la audiencia más conoce, ¿no? Porque si uno habla de inseminación artificial o habla de transferencia de embriones, son de esos temas que más o menos al oyente alguna vez eso lo ha escuchado. Y tratar de hablar, entonces, enfocando un poco sobre la biotecnología y un concepto que es un concepto que mundialmente está cada vez tomando más importancia, que es el concepto de una sola salud. A partir de lo del COVID, no quiero ser reiterativo con lo del COVID, pero a partir de lo del COVID, el concepto, lo que hay detrás de ese concepto de una sola salud y de cómo entonces pensamos en la gestión de nuestros agroecosistemas, incorporando ese criterio de una sola salud, la biotecnología es una área de conocimiento científico que juega un rol importante en ese sentido. Y para no irme largo con esto, Romina, audiencia, efectivamente vamos a estar con Alejo Menchaca, que es veterinario, que además de ser un amigo personal, realmente es un referente en la materia, y no solo un referente a nivel nacional, sino un referente a nivel internacional, en temas de salud animal, en temas de biotecnología, que como yo decía antes, van incluso bastante más allá que las técnicas de reproducción, sobre las cuales además, sobre algunas de ellas vamos a hablar. Alejo es médico veterinario, 49 años de edad, nacido en la ciudad de Minas, pero criado en Campaña, fue a la escuela en Campaña y además de ser veterinario, es un investigador, como decía antes, nivel 3 de la ANI, que es el máximo nivel que tiene la Agencia Nacional de Investigación del Uruguay, con maestría y doctorado en biología animal. Tremendamente activo en muy diferentes facetas, en la académica y en la académica, además a partir de una fundación que él mismo cofundó y que integra, que probablemente en su momento algún oyente recuerde cuando se habló de una oveja verde que creada en Uruguay. Bueno, eso fue a partir de esa fundación, de ese instituto, y con palabras o terminologías como el CRISPR, de edición génica. Es decir, estamos hablando de ciencia pura y dura al más alto nivel, con aplicación práctica tremendamente importante, y desde esa visión de una sola salud. Así que muy brevemente esa es la introducción que hago sobre el tema y sobre el invitado, y los dejo, Romina, entonces con Alejo. Alejo, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, gracias por la invitación y por la presentación de Gustavo. Es realmente un gusto estar con ustedes y con la audiencia para hablar de estos temas bueno, he estado dedicado, pero sobre todo son temas que nos gustan mucho y además que tienen un impacto tremendo no solo en el campo, sino también en la ciudad. Bueno, eso quería preguntarte. A ver, con Gustavo en la previa conversábamos y yo le decía, bueno, tendríamos que bajar el concepto para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de técnica de reproducción animal, tecnologías de reproducción animal, y en qué se ve concretamente en la práctica, ¿no? Sí, ¿Cómo explicarías bueno, el concepto? bien, en definitiva son herramientas que usamos en el campo para producir alimentos de origen animal, y en ese concepto, gran concepto que decía Gustavo, de la iniciativa de una salud que reúne o de alguna forma se manifiesta que la salud de la gente depende también de la salud de los animales y de la salud del ambiente. En esa única salud del planeta tenemos que generar condiciones para producir más alimentos en un contexto de una población mundial que crece
y que va a seguir creciendo. El desafío, la pregunta es cómo producimos más alimentos para esa población sin perjudicar el resto del planeta. Entonces, en ese contexto, el camino es la mayor producción con nuevas tecnologías, nuevas herramientas que nos permitan lograr eso entonces, y en esas nuevas herramientas tiene que existir un desarrollo tecnológico nuevo, con tecnologías más disruptivas que las que veníamos usando. Algunas de las que veníamos usando son útiles, sin duda van a seguir siendo útiles para aumentar la productividad de esos mismos animales, producir con los mismos animales más alimentos, pero también necesitamos de nuevas tecnologías. Entonces, en ese contexto, lo de la salud animal, es decir, tecnologías o herramientas o conocimiento que nos permita mejorar la salud de los animales, va, por un lado, a mejorar la eficiencia de producción y, por otro lado, asegurar también la salud de la gente que consume esos alimentos. Entonces, la salud es muy importante y herramientas asociadas a esa salud o a la mejora de la eficiencia, como las tecnologías o las biotecnologías de la reproducción, que nos permitan aumentar y multiplicar esos animales para producir más, también son absolutamente necesarias. Entonces, ese es el marco general y a partir de ahí, bueno, vamos a lo particular de cuáles son estas estrategias y estas herramientas que venimos usando y otras nuevas que estamos desarrollando. Y que ahí tienen, si me permitís, Romina, ahí tienen un poco también como para dar un pasito más y empezar a bajar sobre lo que decía Alejo. Esas tecnologías de la reproducción, si lo tuviera que decir para graficarlo, clásicamente eran herramientas, digamos, que se utilizaban o se pensaban porteras adentro, es decir, eran herramientas que los productores, determinado tipo de productores, sobre todo los productores especializados en producir genética, ¿no? Que son los, si imaginamos esto como una pirámide, ¿no? Ese avance genético se da en unas pocas cabañas que luego derraman esos genes hacia el resto del sistema productivo. Son ellos los principales utilizadores de esas tecnologías porque permiten una muy rápida difusión de los mejores materiales genéticos. Un poco el cambio de paradigma en relación con lo que mencionaba Alejo es que esas tecnologías son además vistas con ese otro enfoque, un poco más macro de una sola salud, que creo que eso le da una potencia muy grande y no en vano, yo omití decirlo al principio, pero Alejo es coordinador de la plataforma de investigación sobre salud animal de INIA, lo cual lo posiciona el tema en sí de la salud animal, involucrando no solo esa mirada porteras adentro o una técnica, especialista en una técnica, sino elevado y mirado eso como una cuestión sistémica que involucra, sí, la reproducción, pero involucra también la salud animal y las interrelaciones con la salud humana, como mencionaba recién Alejo, y es desde ese nuevo paradigma desde el cual la biotecnología es una de las herramientas que permiten satisfacer esas demandas de mayor necesidad de proteína animal en el mundo, pero también asegurando la inocuidad de esos alimentos y la seguridad en el tiempo de que podamos seguir teniendo sistemas productivos naturales, como en el caso del Uruguay, que afortunadamente todavía los conservamos bastante bien, para las futuras generaciones. Eso es un poco el contexto para luego, ahora sí, Alejo, bajar y de pronto la pregunta podría ser, bueno, ¿cuáles son esas clásicas herramientas de reproducción que tú mencionabas recién, que algunas de ellas siguen estando, y finalmente poder tirar por lo menos algo en titulares de cuáles serían esas otras cuestiones más disruptivas, como tú mencionabas recién? Sí, las herramientas que hemos usado durante ya algunas décadas en la disciplina de la reproducción animal, para no salirnos del tópico que se promueve, digamos, en este espacio hoy, pero no dejemos de lado lo que es salud animal, que es un tema muy importante y donde Uruguay está haciendo un esfuerzo importante a través del Ministerio de Ganadería, de INIA, de las instituciones de investigación como la Facultad Veterinaria, el Instituto Pasteur, el Clemente Estable, en fin. Hay todo un complejo. Uruguay en ese sentido ha hecho un esfuerzo importante para poner a la salud animal, ya sea por una demanda de los productores, pero también por la demanda de los mercados internacionales y mantener un buen estatus sanitario. Es ahí donde yo, dentro de INIA, en este contexto que tú mencionabas, estamos tratando de contribuir para mejorar, digamos, todo eso. En lo que es reproducción animal, más en particular,
las tecnologías que utilizan habitualmente los productores en el campo, para los que no son del campo, digamos, explicarlo, tienen que ver con mejorar la eficiencia reproductiva. Pensemos que en Sudamérica, que más o menos tenemos 350 millones de vacas, no producimos mucho más de 100 millones de terneros, bastante menos, diría yo. Entonces la eficiencia es muy baja. La vaca y las ovejas tienen una capacidad de producir una cría por año, y sin embargo en esta región, que es una región donde producimos alimentos, no estamos produciendo más de cada 100 animales, producimos 50 por año. O sea que estamos en la mitad del potencial que tienen estas especies, y por lo tanto tenemos que esperar 2 años para que cada animal produzca una cría. Y si en vacas eso lo llevamos a lo que se demora para que ocurra la primera cría, una vez que el animal nace y crece, normalmente en esta región del mundo precisamos esperar 4 años para que nazca el primer ternero, y después cada 2 años uno más. Es decir, en 8 años tenemos nada más que 3 terneros, más o menos, para resumir. Entonces, estamos de alguna forma gastando mucho recursos de todo tipo y estamos produciendo poco. Entonces, las tecnologías de la reproducción que facilitan esto son la inseminación artificial, la transferencia de embriones, la producción de embriones in vitro, similar a como se hace en humanos, el uso de semen sexado. Hoy podemos saber o elegir el sexo de las crías para producir más terneros machos, si queremos producir carne, o más terneras hembras en los sistemas de producción de leche. En fin, todo eso hoy son tecnologías que el productor ya las tiene en su campo, y a través de los profesionales, veterinarios, especialistas en reproducción animal, se pueden aplicar sin ninguna dificultad, digamos, y son económicamente viables. Entonces, esas tecnologías están hoy disponibles, y la aplica un buen sector de la población, digamos. Eso te iba a preguntar, sí. Ahí está, sí, ¿qué tan amplio es el uso, la utilización, no? Creo, Gustavo, no sé si ibas por ahí vos con tu pregunta. Iba a hacer un paréntesis por lo que decía antes, nada más que para explicarle, para contarle al oyente por las dudas. Cuando Alejo menciona la parte del sexado, y entonces que en sistemas de producción de carne nos importa que sean machos, y en sistemas que son de leche nos importa que sean hembras, simplemente explicar para que el oyente termine de hacerse la composición del lugar. Cuando hablamos de un sistema de carne, son los sistemas vacunos, cuyo principal producto, el de más valor, es el novillo. El novillo es el macho castrado, y entonces lo que nos interesa sobre todo ahí es tener un número relativamente bajo de hembras, el suficiente para reconstituir el stock conforme van saliendo las hembras de descarte, y que todo el resto sean machos, de forma tal de obtener el producto que más se valoriza. Caso contrario, es bastante obvio, el del tambo, donde lo que nos importa es tener la vaca, que es la productora de leche, y en realidad muchas veces los machos que se producen en el tambo son más un problema que una ventaja. Entonces, lo que más precisamos ahí es la parte de tener hembras. Y aprovecho la volada que estoy comentando esto, que es una cuestión de doble entrada estas técnicas, y lo quiero, a ver, Alejo, si vos compartís, pero me parece importante señalarlo. Por un lado, estas técnicas sirven para incorporar aquellos mejores materiales genéticos, ya sean nacionales o del exterior, pero también sirve, y Uruguay tiene un buen destaque en esa posición, para ser nosotros a su vez exportadores de genética, de buena genética. Alejo ha trabajado también en eso y ha estado vinculado con la exportación de muy buena genética del Uruguay a otros países. Entonces, el desarrollo de esta tecnología, que es para determinado sector, que es más para la cabaña, digamos, es para esa pirámide, para la cúspide de esa pirámide donde está el flujo de genes, no solo es una puerta de entrada, sino también es una puerta de salida para poder abastecer a otros países, a otros mercados. Creo que eso le da también un poco el contexto de la importancia de esas tecnologías que estaba mencionando Alejo. Sí, y en cuanto a la adopción de estas tecnologías, que es un punto clave, los que desarrollamos tecnología, los que hacemos ciencia, nos interesa muchas veces que esa ciencia tenga una aplicabilidad. En los que desarrollamos tecnologías, que es un paso más avanzado de la ciencia, en el camino hacia la aplicación del conocimiento, también nos interesa que esas tecnologías terminen siendo aplicadas. Y ahí es otro mundo, digamos, hay varios componentes que intervienen en esto. No solo depende de la eficacia de la técnica, sino también, de alguna forma, del mercado donde se va a insertar, que sea sensible a incorporar esa técnica.
En ese camino, por ejemplo, la inseminación artificial a tiempo fijo, que es una de estas herramientas, tiene una aplicación aproximadamente del 20% de las vacas en toda la región del Cono Sur, de lo que es Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina, que es una región que produce mucha carne y mucha leche. Se aplica en un 20% más o menos, y hace 20 años no existía prácticamente. Alejo, pará, te corto en 3 palabras. Explica qué es una inseminación a tiempo fijo y cuál es la diferencia con la inseminación clásica, digamos. Bueno, normalmente la inseminación, todos entienden bien que es colectar semen de toros de alta calidad genética y alta producción, por lo tanto de carne y leche, ponerlo en diferentes vacas, entonces de un toro se pueden inseminar miles de animales y de esa forma mejorar genéticamente. Tradicionalmente para eso había que inseminar la vaca en un momento determinado de su ciclo reproductivo, y había que estar entonces detectando el celo de esas vacas en el campo, y eso llevaba muchos días, más de un mes o 2 meses de trabajo. Hoy en día se puede lograr con esta tecnología que hemos desarrollado inseminar todas las vacas en un solo día, sin la necesidad de detectar celo. Se sincroniza ese celo de tal forma que cientos de vacas pueden ser inseminadas en el mismo día con muy poco trabajo, y eso responde a otra necesidad del avance global, digamos, de que cada vez existe menos gente en el campo. Hoy en Uruguay no hay más de un 7% de la población está radicada en zonas rurales, por lo tanto es una problemática que para los que desarrollamos tecnología debemos considerar. Entonces tienen que ser simples, fáciles de aplicar, que sean económicamente viables, y bueno, y esta tecnología de inseminación a tiempo fijo, por eso es tiempo fijo, porque se hace en un solo momento determinado, permite entonces un montón de ventajas. Esa tecnología que hace unos años no existía y que se ha venido desarrollando en los últimos años, hoy ya en la región por lo menos el 20% de la población de vacas reciben inseminación a tiempo fijo, y tiene un potencial de crecimiento. Bueno, hay un 80% de los animales que todavía no se inseminan. Entonces, estas tecnologías vienen creciendo mucho, los productores la vienen aplicando porque tiene ventajas muy significativas, y es la tendencia en el mundo, digamos, de que producir, como decíamos al principio, de manera más eficiente, con los mismos recursos, tener más producción. Eso es en cuanto a las tecnologías clásicas. Y después tenemos desarrollos más modernos que tienen que ver con tecnologías absolutamente disruptivas, que si tenemos tiempo podemos charlar también sobre ellas. ADP, Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros, vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Ahí ya pudimos entender un poco más de las tecnologías clásicas, como decíamos, más tradicionales. Alejo, ¿te parece? Hacemos por lo menos algo breve y algún comentario breve sobre estas que decís, tecnologías más innovadoras todavía. Sí, la ingeniería genética y el avance en la biología molecular y también en las técnicas de reproducción asistida ha permitido hoy proponer cosas más nuevas, más novedosas y de mayor impacto, como por ejemplo es la edición génica, la edición del genoma, también con el avance de la comprensión del genoma en las diferentes especies, asociado con estas otras herramientas que decía, nos permite editar, intervenir sobre ese genoma. Ustedes saben que el genoma de alguna forma tiene escrito todo lo que somos y lo que los individuos después expresan, y cómo se manifiestan y cómo son y qué producen. Entonces, en la medida que se puede intervenir en ese genoma, hemos mejorado las herramientas para tener unas características más precisas. Entonces, consiste básicamente en eso, en editar puntualmente una parte del genoma
y generar características que no existían o que estaban poco expresadas en los individuos. Cuando los llevamos a la producción de alimentos, de animales que producen alimentos, podemos lograr que produzcan más, que produzcan alimentos mejores, que sean resistentes a enfermedades, y acá volvemos al concepto de la salud. Ustedes saben que los virus, ahora que hablábamos del COVID, y todos somos especialistas en virus, requieren un receptor para que el virus se pegue en la célula y de esa forma infecte las células, y nosotros ese receptor, que normalmente está en el genoma codificado, lo editamos, sacamos el receptor del virus y por lo tanto el virus no puede ingresar a la célula, y los animales son resistentes cuando lo hacemos en animales. Entonces, esta tecnología permite ese tipo de cosas, y a través de CRISPR, que es la herramienta que genera la edición génica, a partir de CRISPR se pueden hacer todo este tipo de cosas. Ustedes saben que CRISPR, bueno, el desarrollo de esta técnica mereció el premio Nobel en el 2020 a las 2 investigadoras que lo lograron, y a partir de ahí lo hemos empezado a usar, y desde que se desarrolló lo estamos aplicando en Uruguay con mucho éxito. Esa es una de las grandes tecnologías que yo creo que en el futuro van a tener un impacto tremendo. Ya hoy se están aplicando, y en Uruguay estamos haciendo cosas muy interesantes con esta herramienta. Gustavo. Y ahí, sí, ahí mira, de vuelta un poco a partir de esos, es como estar en la frontera de la ciencia, ¿no? En esos límites de la ciencia. Alejo recién lo explicaba bien, ¿no? El potencial que tiene desde el punto de vista de tener animales más productivos, que produzcan más lo que uno quiere, pero también, y de vuelta para vincularlo con lo del inicio, del concepto de una salud, eso permite trabajar sobre algunas especies plagas de artrópodos o de insectos que generan no solo muchos perjuicios económicos a la producción en el país, caso de la mosca de la bichera, que algo hemos hablado en Conexión Interior, caso de la garrapata, que también hemos hablado, tanto Carlos como yo, en Conexión Interior, y que por lo tanto permite, a partir de la utilización de estas técnicas, explorar formas de controlar esas especies, lo cual además nos evitaría de tener que utilizar los productos químicos que tradicionalmente se utilizan, algunos de los cuales están prohibidos en otros países. Luego Uruguay ha tenido que prohibirlo, y también el oyente común recordará más de un caso en el cual embarques de carne, por ejemplo, tuvieron problemas por la presencia de determinado producto químico utilizado para el control de esas plagas, y algunas que han sido hace poco tiempo prohibidas en el país, lo cual genera un problema porque a su vez esas plagas ya son resistentes o multiresistentes a muchos de los principios químicos que se utilizan. Entonces realmente se abren a partir de esto enormes potencialidades desde el punto de vista de la producción, pero de vuelta, como señalaba Alejo, desde el punto de vista de ese criterio de una sola salud que involucra esa mejor gestión y mejor armonía en el manejo de esos agroecosistemas, ¿no? Mira, ya que queda ese concepto ahí sobrevolando, tomo el mensaje de Ángela como que me parece que está bueno para el cierre, y a ver qué respuesta le dan ustedes. Dice, estoy escuchando y pienso si no les parece que están alterando la biología de los animales, dice ella, achicando los tiempos de preñez y de recuperación animal con la tecnología, incluyendo la alteración genética, en aras de mayor productividad, y pone signos de exclamación. Después, no hay que quejarse de que la naturaleza nos pase factura, dice. ¿Cómo ven este comentario? Y a ver, ¿y qué le responderían a Ángela? Y es un equilibrio. Tenemos nosotros de alguna forma el contexto global en el cual nosotros en el planeta estamos cada vez ocupando más espacio como especie, estamos creciendo. En pocos años vamos a estar cerca de 10.000 millones de habitantes. Entonces la pregunta, como lo hacía al principio, es cómo alimentamos a la gente. Entonces, en la medida que sigamos como estamos hoy, sin duda vamos a estar afectando el planeta. Entonces, hay que buscar tecnologías modernas y adaptadas a esas nuevas condiciones para poder producir sin generar el impacto que produciríamos si lo hacemos de forma tradicional. Entonces, por ahí va un poco el desarrollo de estas técnicas para tratar de mejorar, justamente pensando en nuestros hijos y nuestros nietos, cómo podemos aportar desde la ciencia para que todos puedan tener acceso a la alimentación y vivir con mayor confort, sin perjudicar donde estamos viviendo. Ese es un poco el camino.
Muy breve, el invitado es Alejo, pero el tema que plantea la oyente para mí es un poco el cerno de la cuestión, y quiero decir que a priori estoy absolutamente de acuerdo con la preocupación que expresa. Dicho eso, lo que digo es que por lo tanto hay que mirar en esa multidimensionalidad cuáles son las consecuencias de las tecnologías que utilicemos. Y pensarla no solo desde su beneficio productivista, mirarla en toda la complejidad que esto tiene. La ciencia no es neutra y también tenemos enormes daños ocasionados por la ciencia, pero de vuelta, también es cierto y muy cierto lo que señalaba Alejo, tenemos que poder ver cuál es la mejor manera y aplicar inteligentemente cuáles son estas herramientas. Y yo me sumo a la preocupación de la oyente con un sentido de precautorio de cómo utilizarlos, lo cual no quiere decir no utilizarlas. Alejo Menchaca, nuestro invitado hoy en Conexión Interior. Muchísimas gracias, Alejo. Un gusto charlar contigo esta mañana y que nos hayas introducido en estos conceptos y con hacernos ver y poder profundizar más en este concepto de una sola salud y lo que acarrea entonces de por qué ir por este lado de las tecnologías reproductivas. Gracias, y Gustavo, contigo nos reencontramos dentro de unas semanas. Nos vemos. Gracias, Alejo. Chao. Saludos para todos y gracias por la invitación. Conexión Interior fue una presentación de ADP, Agronegocios del Plata, Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo.